Esto es Cambio y Fuera. Cambio y Fuera, un podcast con Santiago Taboada. Y hoy tenemos una invitadaza, una mujer, una activista, una mujer que ha demostrado que con tenacidad se logran muchas cosas. Por supuesto tenemos a Alessandra Rojo de la Vega. Mi querida Ale, gracias por estar aquí en Gracias Cambio y por Fuera. la invitación, Santi. Oye, platícanos, ¿quién es Alessandra Rojo de la Vega? Alessandra Rojo de la Vega. Bueno, pues soy una mujer apasionada, feminista, activista, mamá, empresaria y ahora política. Estudié comunicación y años después Derecho. La verdad es que debí siempre haber sido abogada, pero en mi historia de vida, pues crecí en una familia tradicional. Mi mamá nos cuidaba, mi papá trabajaba, crecimos, nos educamos en una escuela de Legionarios de Cristo, súper conservadora. Y cuando llegó el momento de entrar a la universidad, mi papá me dijo, ¿cómo crees que vas a ser abogada en este país lleno de corrupción? Te van a acosar, no te veo ahí. Y yo, muy obediente, estudié comunicación, que la verdad no me quejo porque me sirve muchísimo, pero años después cumplí mi sueño y estudié Derecho. Bien. La historia de Alessandra, muchos la conocen a partir de que es activista y es una mujer que ha luchado por los derechos de las mujeres y por la protección de las mujeres víctimas de violencia. Pero a lo mejor la parte que no conocen es cómo inició la historia de esa Alessandra que pasó de a lo mejor tener un contexto distinto a volverse quien defendiera a quienes muchas veces no eran escuchadas, que eran las víctimas. Y esa historia creo que necesitamos y queremos conocerla. Nadie se imaginaría que yo soy esta mujer si se fueran atrás hacia mi vida, ¿no? Yo, pues como comentaban, nací y crecí pues en una familia conservadora. Viví muchos tipos de violencia que normalicé, callé, porque pues así nos pasaba a las mujeres en este país, ¿no? Teníamos que ignorar esas violencias y seguir, ¿no? Me acosaron en el trabajo, me fui de fiesta y sufrí un abuso sexual y me callé y lo normalicé y me dio pena, como todas las mujeres, ¿no? Que crees que es tu culpa o que si hablas, pues te enfrentas a una sociedad que va a decir, ¿para qué salió de noche? Ella tomó, Claro. ella se lo merece. Y entonces decidí callarme y normalizarlo durante pues toda mi vida. Y así fui pasando entré a trabajar justamente a la política a mis 23 años, al gobierno del Estado de México, y como todas las mujeres, viví acoso que decidía pues quedarme callada, porque si no era renunciar a un sueño y a un desarrollo profesional que yo quería, hasta que me toparon y lo hice. Me fui de ese mundo de hombres y poder para pues buscar ayudar desde sociedad civil. Fundé mi primera asociación, Movimiento Unido por la Infancia, para ayudar a niñas y niños en riesgo de calle. Y años después me convertí en mamá y empezó una pues preocupación real por el medio ambiente, por el mundo que le vamos a dejar a las futuras generaciones. Y es ahí, por todo este activismo desde redes sociales y desde la sociedad civil, que me vuelven a invitar a formar parte de las listas para ser diputada aquí en la ciudad. Y justamente, ya no iba a entrar, y justamente un día antes, por un tema de paridad de género, me entero que voy a ser diputada. Bajan a un hombre, me suben, y desde ese momento entendí que le debía pues este espacio a las mujeres que lo hicieron posible, ¿no? A las que implementaron la paridad y a su lucha, y pues que se cuestionaron, fueron diferentes, fueron las raras y hicieron posible que nosotras formáramos parte de estos espacios. Y cuando ya estoy en la diputación, pues yo entendí este espacio como pues un lugar de la gente, ¿no? O sea, representar a las personas, en su mayoría me seguían mujeres, en un 90%, y yo les preguntaba muchas veces por medio de mis redes sociales si en algún momento de sus vidas habían sufrido algún tipo de violencia, así que me contaran sus historias. Y pues ahí se destapó una realidad terrible, ¿no? Parecía que no solo el 99% de las mujeres contestaron que sí, sino la mayoría no se quedaban ahí, contaban sus historias de terror, súper dolorosas. Muchas ni siquiera habían hablado del tema. Y conocí a Elena, una mujer atacada con ácido aquí en la ciudad, que a sus 23 años llegaba de la universidad, se le acercaron una mujer, un hombre a venderle gelatinas y le echaron ácido, por órdenes, por supuesto, de su expareja, para destruir su vida como la conocía, ¿no? Si no estás conmigo, no estás con nadie. Estos ataques de odio a la mujer por el simple hecho de ser mujeres. Y siempre cuento esta historia porque me abrió los ojos ante una realidad
que yo ya vivía, que todas las mujeres vivimos, porque personalmente no conozco a una sola mujer que no haya sido violentada en algún momento de su vida. Así de grave el problema. Somos violentadas en las escuelas por profesores, en el transporte público, en las calles, bueno, en nuestros propios hogares. Es el primer lugar donde somos violentadas. Y ahí, pues mi mundo cambió para siempre. Mi vida es otra. Abrí los ojos para nunca más cerrarlos, porque a veces quisiera, a veces digo, ya no quiero escuchar una historia más, claro, pero no se puede. No se puede regresar ya que tienes esta conciencia de lo que vivimos y de lo poco que han hecho las autoridades también para que tengamos una realidad distinta. Y yo creo que también te platicaba y te preguntaba un poco qué destapa todo esto, y me parece que creo que la historia de Elena es la que más te mueve, porque pues Alessandra para muchos pudiera haber tenido pues una vida perfecta previo a eso. Una mujer que hacía deporte o que hace deporte, pero eras una deportista creo que más asidua, ¿no? Con ese enfoque. Trabajaste también en Estados Unidos, entiendo. Fui mesera. A ver, platícanos esa historia. Era ilegal igual y me buscan para meterme a No, la verdad es que crecí en una familia privilegiada, entendiendo el privilegio como tener que comer, claro, tener una escuela y tener una casa, ¿no? Entendiéndolo así, y que para muchas mujeres estudiar en este país es un privilegio, sí viví con el mismo. Pero decidí pues tomar ese privilegio, ese poder o esas oportunidades que tenemos para hacer cambios y para cambiarle la vida a la gente. Empecé, yo siempre quería trabajar. ¿Fuiste a trabajar a Estados Unidos? Yo siempre quería trabajar, siempre. Sí. Mi papá me decía, no, ¿cómo crees? Ahorita te toca estudiar. Pero no, me fui antes de empezar la carrera de comunicación, me fui con una amiga un año a Los Ángeles y trabajé de mesera, de hostess y de lo que se me pusiera enfrente, en una heladería, y estuvo muy divertido. Me lo pasaba muy bien, pero también, claro, trabajaba para poder sostenerme, porque mis papás me dijeron, ni de broma te voy a pagar un viaje, ¿no? Ni tenían. Entonces, para poder vivir allá, pues tenía que trabajar. Claro. Y fue un año allá. Un año, un poquito menos. Ya extrañaba México. Yo soy una enamorada de mi país y extrañaba a mi familia, que siempre hemos sido muéganos. Entonces, me regresé como a los 8 o 9 meses, pero fue una gran experiencia. De ahí, comunicación. Bueno, frustras Derecho. Frustro Derecho. Te vas a comunicación. ¿Acabas comunicación? Claro, acabo comunicación, me gradúo. ¿Y te vas a...? Y no, antes me había ido a Estados Unidos. Me gradué en comunicación, empiezo a mandar mi currículum por todas partes y me hablan de Pemex para 2, 3 entrevistas. Y la última me dicen, ¿qué crees? Mejor vete al gobierno del Estado de México porque hay una oportunidad en comunicación social. Ni por aquí me pasaba estar en política, ¿eh? No. Okay. Ni me gustaba, ni le entendía. Era como gran parte de la sociedad que decía, qué horror, guácala a los políticos. Pero pues era trabajo, entonces me fui al Estado de México al área de comunicación y ahí empecé. ¿Y en qué momento retomas Derecho? En pandemia, hace poquititos años, ya me gradué también. Bien. Y la mayoría la hice en línea. Bien. Pero bien. Pues tenía que cumplir hacerlo, mi sueño. Claro, por supuesto. A ver, antes de estudiar Derecho ya me estaba pues ya iba enfocada en ayudar a mujeres, en todos los días defenderlas ante la poca justicia que tienen, y era mi vocación, tenía que acabar ahí. Oye, y independientemente del activismo, sé que emprendes con tu hermana. Y creo que hablar de lo que han hecho ustedes, pues desde un emprendimiento familiar, porque así creo que inicia, pues también habla de tu perseverancia, también habla de que te gusta lograr tus metas y sobre todo creo que cerrar los ciclos, ¿no? Creo que esa historia de Muy México. Muy México, Movimiento Unido por la Infancia. ¿Y qué haces con tu hermana? ¿Qué haces con Nuncia? ¿Qué terminas emprendiendo con ella? Bueno, empezamos a ahorrar porque trabajábamos cada quien en lo que podíamos. Yo vendí corbatas también en México. Mi hermana vendía pescado que le traía a mi papá porque tenía un restaurante de la Viga y se ponía a venderle pescado más barato a toda la gente que estaba a nuestro alrededor, pues a conocidos. Claro. Empezamos a ahorrar y con nuestros ahorros, mi familia siempre fue súper deportista. Ellos un poco más que yo, pero yo también en la universidad fui a todas las competencias de atletismo nacionales y algunas internacionales.
desde chiquititas nos fomentaron a ser deportistas, ¿no? Creo que eso formó muchísimo mi carácter. El ser determinada, necia, estar ahí, cumplir lo que me propongo. Horas. Yo se lo adjudico a haber sido muy deportista. Mi papá me decía, si no vas al kickboxing de chiquitita, Claro. no sales el viernes. O sea, le dio mucho peso. Entonces, bueno, pues crecí en una familia súper deportista y conocíamos todos los suplementos alimenticios que existían. Y mi hermana y yo siempre decíamos que, pues, que no eran tan de buena calidad o nos sabían feos. Entonces nos tardamos 2 años en fundar NA, Nutrición Avanzada, que son proteínas, suplementos alimenticios, electrolitos, BCAAs, todo lo que los deportistas conocemos bien, pero no solo es para deportistas, ¿no? Es para... Claro. Tenemos para niños, para adultos, para gente que quiere hacer músculo, para gente que no le da tiempo de desayunar. Entonces, tenemos nuestra empresa ya hace como 4, 5 años y nos costó mucho trabajo echarla a andar. A mí me da mucho orgullo. La verdad, ella lo opera más por falta de tiempo de mi parte, pero ahí va. Oye, lograste algo como diputada y eso creo que una de las batallas que diste fue, y sin duda fue algo muy controvertido, el tema del plástico. Así es. A mí me invitan a ser diputada por el tema de mi activismo. Yo, antes de siquiera querer estar cerca de las diputadas y diputados, empecé movimientos en change.org, en redes sociales. A mí las redes sociales se me hacen poderosísimas. Claro. Entonces, ya sabes, yo rebelde y latosa, jodiendo, de quiero prohibir el plástico, no quiero que haya bolsas en la ciudad. Y empecé un movimiento ahí que, pues, me trajo la oportunidad de que me ofrecieran este espacio como diputada. Y por supuesto que lo primero que hice fue prohibir los plásticos de un solo uso. No fue fácil, llevaban años intentándolo, ya habían presentado esta iniciativa, pero siempre ganaban los intereses políticos y personales y económicos, ¿no? Porque no fui la excepción. Me llegaron a ofrecer dinero, me cerraron el Congreso, me cerraban las calles, me amenazaban y pues no me dejé. Antepuse el interés colectivo, sobre todo nuestras hijas e hijos que, pues yo creo que traen otra conciencia. Yo me acuerdo que iba caminando a la guardería a dejar a mi primera hija, Martina, de 8 años, y veía la basura y veía el plástico y decía, ¿por qué la gente es tan cochina? ¿Por qué? Y recogíamos y hacíamos muchas actividades como de limpiar las calles y todo fue inspirado en ella. Entonces, como diputada entré, propuse y en un año lo logramos. Digo, es perfectible, Claro. la tiene que llevar a cabo el gobierno, porque muchas veces la gente dice, Correcto. pues las prohibiste y ahí siguen, ¿no? Pues porque, como bien sabes, quien ejecuta es el gobierno y ellos son los que tienen que multar a quien siga utilizando plástico. Luego se nos vino una pandemia y en la pandemia se volvió a usar plástico, pero pues ahí está la reforma y me sentí muy orgullosa de mí, la verdad. Oye, Ale, y una evolución que revoluciona. Fue uno de los títulos que le diste a tus TED Talks. No sé si fue en una universidad, entiendo que has estado en muchos congresos, en universidades te han invitado. Y esa inspiración, de esa evolución que revoluciona, creo que va mucho en la batalla que has hecho para defender a las mujeres. Yo lo he reconocido y lo he dicho, eres una mujer que ha tomado banderas, pero sobre todo que has llevado y que has hecho un gran equipo de trabajo de mucha gente que tenía mucho tiempo sin poder alzar la voz, que a veces defendía en esa barandilla a la mujer lastimada, a la mujer violentada, y que tú pudiste construir con ellas una gran red, ¿no? Yo conozco a una de estas mujeres que ha dado una batalla incansable, al igual que tú, que es mi querida América, ¿no? Que tuve oportunidad de conocerla por ti, ¿no? Y que me ha contado estas historias y que creo que el gran logro, Ale, fue haber visibilizado mucho más la lucha de muchos años de muchas de ellas. De haber sido estos ministerios públicos, de haber sido estas abogadas, y que hoy pues formen parte de un movimiento muy potente que ha puesto contra las cuerdas al gobierno. Y no porque sean antigobierno, sino porque lo único que están buscando es justicia, porque muchas veces lo que están buscando es que se detenga esta violencia que no podemos negar, que no podemos cerrar ni podemos ser ausentes a esto, ¿no? Y
Y yo creo, Ale, que, y para mí sí es importante preguntarte, ¿qué quieres hacer? ¿Qué visualiza Alessandra? ¿Qué cree ella que tendríamos que estar haciendo para emparejar un poco más en esta lucha que tú has encabezado junto con muchas mujeres? El cómo poder hacer menos desigual, menos inseguro, menos violento una ciudad para las mujeres. ¿Qué Alessandra haría? ¿Qué Alessandra vería? ¿Qué Alessandra Visibilizar. ¿no? En este tema, ¿no? Para mí, creo que esa es una de las grandes preguntas que le quiero hacer a Alessandra. ¿Qué hacer para que esto cambie? Pues hace 6 años fundamos No es una, somos todas, una red a nivel nacional que se conforma de mujeres que literalmente ponen el corazón, el cuerpo, su voz, las redes sociales para acompañar mujeres víctimas de violencia todos los días. Hoy por hoy nos llegan 30 mujeres en promedio que viven algún tipo de violencia alrededor de todo el país. Y en estos 6 años de experiencia nos hemos dado cuenta que hay que acompañar a las mujeres, ¿no? Hay que hacerlo de manera integral. Ha sido nuestra exigencia ante una fiscalía, hablo de la Ciudad de México nada más, con el 100% de impunidad. Ni una mujer tiene justicia. Y las que logramos que tengan justicia es porque ya señalamos a las autoridades, presionamos, cerramos fiscalía, nos vamos a las calles, alzamos la voz, ¿no? Damos asesoría legal y psicológica. Y estas mujeres que conformamos la red, lo hacemos a cambio de nada, de lograr que las mujeres vivamos mejor. Y los gobiernos tienen que entender que si no acompañan a las mujeres en todo sentido, ¿no? Son 4 ejes, nosotras lo pusimos así, no solo desde nuestra experiencia en la asociación, sino el año y medio que pude trabajar en un gobierno, decidimos implementar esta estrategia de prevención, atención, sanción y reparación. Y dentro de estos 4 ejes, que es atender a las mujeres de manera integral, establecer acciones en cada eje. Dentro de estos 4 entran las ferias de conocimiento de nuestros derechos, los puntos violeta, el acompañar a las víctimas y no soltarlo, que para mí es fundamental, porque hay gobiernos que hemos visto que ponen líneas de teléfono que dicen que son mágicas y que muchas veces ni contestan. Y nosotras hemos visto que acompañando, no soltando a las mujeres, las abogadas, las psicólogas y las voluntarias, tenemos éxito, ¿no? Desde la asesoría legal hasta el final, hasta que atrapen a los agresores. Acompañarlas a la fiscalía porque tenemos hoy por hoy pues autoridades incompetentes, negligentes, corruptas, venden a testigos protegidas, no hacen lo que les toca. Las feministas estamos haciendo la de todo, como dijiste, ministerios públicos, policías, jueces, presionamos, espías, de todo. Y no solo como feministas, las familias. El primer día que pierden a las mujeres que aman es el principio de una historia de terror. Si las escucháramos, si los gobiernos las escucharan y las acompañaran, tendrían mucho mejores resultados. Y no solo eso, que me parece que hay un rezago pues, por el 100% de impunidad en las fiscalías muy importante. Se tiene que crear pues, una institución para estas denuncias rezagadas y otra que estén pues unificado, ¿no? Yo creo que tiene que trabajar de la mano gobierno, fiscalía y la Secretaría de la Mujer para acompañar a las mujeres y que ni una se quede atrás, que sepan que vamos a estar ahí y que no vamos a descansar hasta que los agresores estén tras las rejas, porque pues ahorita están libres y todas las mujeres que llegan a mí tienen el mismo problema. No hay justicia en lo penal, no hay justicia en lo familiar. Tú decías, cuando empezábamos la entrevista, decías el caso Elena. Y creo que el caso Elena detalla un poco lo que vienes diciendo, ¿no? Esa impunidad, esa justicia retardada, esa violencia en exceso. ¿Qué acabó pasando con Elena? Ana Elena es una amiga mía que, aparte, dejó la ciudad por falta de justicia, dejó a su familia y dejó su vida como la conocía, porque no solo la atacaron con ácido y lleva 18 cirugías en 5 años, sino que la fiscalía no ha hecho su trabajo, que la dejaron sola, que la ex jefa de gobierno,
Claudia Sheinbaum, no la quiso escuchar, ni siquiera escuchar. En estos 5 años, primero presentamos la reforma cuando yo era diputada, de su mano y de la mano de otras víctimas en ese momento que habían sufrido el mismo tipo de ataques. No eran tantas como lo son hoy. Visibilizamos estos ataques con ácido, presentamos la reforma para castigar estos hechos pues como lo que son. Y me fue, no sabes lo complicado que me fue convencer al grupo mayoritario de Morena de que no eran lesiones simples, porque me contestaban, ya están lesiones, ¿no? O si la quiso matar, pues es una tentativa de feminicidio. ¿Para qué tú quieres poner los ataques con ácido como lo estás planteando? Que planteábamos lesiones cometidas contra la mujer en razón de género, utilizando ácido o materiales corrosivos. Claro. Para visibilizar los ataques, para que justamente al día de hoy no hubiera más de 40 mujeres atacadas de esta manera. En ese momento eran 10. Digo, y nos costó muchísimo trabajo, no solo lo hicimos en la Ciudad de México, sino en todo el país. Literalmente escribimos la iniciativa, la presentamos en la ciudad y mandamos más de 500 cartas a todas las legisladoras del país, sin importar colores. Me parece que en el tema de las mujeres Correcto. No hay colores. Correcto. Hay que ser una sola voz. Entonces mandamos la iniciativa para que se presentara en los estados. Lo fuimos logrando en varios, no como queríamos en algunos casos, como fue la ciudad, por la resistencia justo de los diputados de Morena. Pero bueno, fuimos avanzando. Ana Elena huye del país por falta de justicia. Llevábamos 3 años ya pues implorándole a aquella entonces fiscal Ernestina Godoy que agarrara al agresor. A la falta de acción decidimos ofrecer recompensa para que nos dieran informes. Claro. Y gracias a nuestra acción, a que integramos y a que hicieron recompensa, que hicieron su propia investigación. Así es. Agarramos a 2 de los autores materiales. Estos que supuestamente se habían acercado a ella vendiendo gelatina. Así es, ellos 2 están en el reclusorio sin sentencia, pero ya los logramos agarrar porque le dijimos a la fiscalía, literalmente aquí está. ¿Y el autor intelectual? El actor intelectual ha ido hasta donde Annie fue a refugiarse, porque está como refugiada. Se tomó cínicamente una foto en el país en donde está para burlarse, no solo de Ana Elena, de las autoridades que no han podido agarrar a la expareja de Annie, que fue quien mandó a atacar de esta manera tan terrible a una mujer, ¿no? Entonces, sigue libre a 5 años y pasó algo muy cañón. Cuando pasó esto, Ernestina Godoy le dice a Ana Elena, yo voy a hacer que tengas justicia, yo me encargo. Y cuando ella regresa hace unos meses, volvemos a ir y le dice mucho gusto. Me dieron ganas de llorar, literal. O sea, le dijo mucho gusto como si hubiera sido la primera vez que la veía. Así es. Pero te cuento una historia de Ana Elena, que es ahora gran amiga mía, pero así es todos los casos. Claro, 30 casos que nos llegan todos los días de mujeres que no tienen justicia, que no les abren las puertas, que no escuchan, que no les interesa saber que viven. Está el caso de Leslie Martínez, que tengo un cariño muy especial por su familia, que es el día a 8 meses del feminicidio de Leslie, que no han abierto la carpeta de investigación, porque se pelean entre fiscalías, porque se echan la bolita, es que fue acá, es que me cagan los de la Fiscalía de Morelos, que se encarguen ellos. A la gente le vale madre, la gente quiere soluciones, la gente quiere vivir mejor. La familia necesita que alguien se haga cargo de esa investigación. La familia quiere paz. Claro, por supuesto. Quiere castigo para el maldito que le arrebató la vida a su hija. Claro. Y no solo no han abierto la carpeta. Por eso vamos a las fiscalías y cerramos. Y es impresionante que el señalamiento sea a nosotras. Sí, mira las locas que están cerrando a la fiscalía. Mira, están marchando y rayando monumentos. Es que, no, es que así es más violencia. A ver, quieren justicia. A mí me arrebatan a mi hija y yo soy capaz por supuesto. De todo. Por supuesto. Con tal de tener justicia y de encontrar al maldito que lo hizo. Claro. Pero pareciera que les es más fácil señalar a la oposición, perseguirlas, reprimirlas, por supuesto, porque nos han reprimido en todas las marchas que vamos. Este gobierno de derechos y libertades que se dice de izquierda, que se dicen dueños del feminismo y que lo único que han hecho es cerrarle las puertas a las víctimas, perseguir a quien alza la voz, porque hay muchas feministas, no solo es mi caso, que les mandan policías a sus casas, que amedrentan, que les meten miedo, que las han amenazado. No, y que yo te lo decía, esto es una lucha de todas, es decir, muchas de ustedes lo han hecho, muchas de ustedes han logrado que estos objetivos muchas veces a la fuerza sean escuchadas.
Y eso creo que es la gran tragedia de la justicia en esta ciudad, que ha sido arrinconando a la autoridad, obligando a la autoridad, presionando, no porque haya un auténtico sentimiento de justicia, sino que sea el último recurso el que ustedes han empleado, que sea cerrar, sea pintar, sea romper, pero que haya sido en función de la ausencia de una autoridad. A ver, de un grito legítimo, Claro. ¿no? Y regresando al tema de los ataques con ácido, lo comento porque hasta hace poquitos días volvieron a presentar una iniciativa para los ataques con ácido que le pone el nombre de una mujer que fue atacada con ácido en otro estado, y que para Ana Elena fue súper doloroso y invisibilizaron. Como si no hubiera existido, ¿no? Sí, invisibilizaron su lucha, invisibilizaron su ataque, siendo de las únicas mujeres que han sido atacadas con ácido en la ciudad. Y a mí me pareció de cierta manera que buscaron limpiar la reputación de una fiscal que fue negligente, que es incompetente y que no ha hecho absolutamente nada. Tan es así que el agresor sigue ahí, suelto, y que ya corre peligro. Claro. Oye, Ale, pues la verdad para mí ha sido un honor tenerte aquí, escuchar la historia antes de la Alessandra que hoy conocemos, antes de hoy la Alessandra activista, defensora, de una Alessandra que era deportista, que era comunicóloga, que de una u otra manera tenía otra vida y que una historia como la de Ana Elena le cambió y le destapó a lo mejor muchos de esos momentos en su vida que pasó violencia, que pasó acoso, que pasó abuso y que hoy pues representas y eres la voz de muchas. Y a mí me da mucho gusto tenerte aquí en Cambio y Fuera. Y quiero cerrar un poco, hacerte un par de preguntas. Tu definición de México. Por un lado, sumamente injusto, sumamente desigual. Y por otro, tenemos lo mejor, a la mejor gente, y tenemos que cambiarlo. Si pudieras cambiar algo de la ciudad, ¿qué cambiarías? La falta de justicia. ¿Tu lugar favorito en la Ciudad de México? Por supuesto, donde ha sido mi lucha, la Cuauhtémoc. Eso. Oye, ¿qué es algo que dicen de ti que no es cierto? Puta, todo lo que ven en redes. A ver, yo vivo muchísimos ataques por mi vida privada y señalamientos que son mentira, pero es lo único que pueden, porque nunca cometí un delito ni lo cometeré. Mi lucha es legítima y me parece que esos siempre se irán por ahí, ¿eh? A ver, espérense todos los señalamientos y mentiras a mi vida personal, que aparte me valen gorro, ¿no? Claro. Una dinámica que tenemos en el programa, Ale, es que me hagan una pregunta a mí. ¿Qué te gustaría preguntarme a mí? Y es pues parte de todos los invitados, ¿no? Hemos tenido de todo un poco, pero quisiéramos cerrar con eso, con este podcast que nos hiciste favor de hoy acompañarnos. ¿Y qué te gustaría preguntarme a mí? Quiero preguntarte, ¿cuál va a ser tu compromiso con las mujeres ahora que llegues a la jefatura? Mírale, yo he tenido la oportunidad de, contigo, a través de ti y a través de otras mujeres, poder conocer un poco más. Y yo, algo que sí, creo que inclusive te lo dije un día en un café que nos tomamos, es que yo no quiero más historias como las de Ana Elena, yo no quiero más historias como las de Leslie. Yo sí quiero hacerme acompañar de ustedes. No soy perfecto, no, pero lo que no voy a dejar de ser es empático. Porque son muchos años, porque las entiendo, porque soy papá de una niña y tú dijiste algo muy perro, ¿no? A mi hija le pasara algo y no sé qué sería capaz de hacer. Yo he tenido oportunidad a través de América, que es una amiga tuya, de conocer, por ejemplo, a los colectivos de madres buscadoras. Por supuesto que esa desesperación que tienen, lo único que quieren saber es dónde están. Ya ni siquiera es cómo están, sino dónde están. Y creo que esa lucha y la lucha que ustedes han encabezado con muchos colectivos, no solamente es legítima, sino es histórica.
Creo que para mí el poder evitar que haya más Ana Elenas, que haya más Leslies. Eso es para mí una de las cosas que pienso todos los días que tenemos que lograr. Y que la única manera es a través de la justicia. Y que la institución o que las instituciones que estén precisamente en esta lucha sean lo suficientemente sensibles para que a una víctima, después de que la entrevistaste, no le vuelvas a decir la siguiente vez que le des mucho gusto en conocerte, ¿no? Eso me parece que retrata de cuerpo entero lo que es este gobierno, lo que son ellos y lo que yo no quiero que nos pase. Que no le volvamos a decir a una víctima la segunda vez, mucho gusto, soy Santiago Taboada, ¿tú quién eres, no? Y creo que eso sería para mí algo que definitivamente tiene que cambiar, ¿no? Y te agradezco mucho, mi querida Ale, qué gusto. Te deseo mucha suerte. Por eso vas a llegar. Vamos a llegar. Y yo te deseo mucha suerte porque Muchas eres gracias. una mujer de convicciones que también a esta ciudad le hace falta, mujeres con esa fuerza, con esa capacidad, con esa legitimidad, con luchas de muchos años y que estoy seguro que va a salir muy bien esto en la ciudad. Y pues hay una dinámica, como lo sabes, y viene preparada mi querida Ale para todos los que nos escuchan. Ya había visto tu podcast y dije, de aquí soy. Bien, y pues, ¿qué vas a dejarle a este podcast como recuerdo, mi querida Ale? Te lo voy a dejar a ti, al podcast, pero sobre todo a tu próxima oficina. Quiero que lo tengas ahí. Para mí es un objeto muy especial. Lo tenía literal en mi buró, entonces así Gracias, de personal. Ale. Así lo vamos a cuidar, ¿eh? Es una escultura que hizo Jennifer Troyes, una escultora que dedica su trabajo a visibilizar, ¿no? Y sobre todo este puño, a visibilizar las historias de violencia y inspirada en su propia historia. Entonces, te lo quiero dejar y que sea, pues, un recordatorio de todos los días de que no nos puedes dejar atrás a las mujeres, de que tienes que luchar a nuestro lado como aliado del feminismo, de las mujeres que todos los días sufren y que merecemos vivir en una ciudad tranquila, justa y en paz. Gracias, Ale. No solamente en el podcast, sino como dices, nos los vamos a llevar a la oficina próxima. Sí, aquí lo ponemos y cuando llegues lo quiero ver ahí en tu escritorio. Allá nos vas a visitar seguramente muchas veces. Ahí voy a estar cerca. Gracias. Vamos a ser Gracias. vecinos, mi Ale. Gracias a todos. Esto fue Cambio y Fuera. No se pierdan la siguiente entrevista. Cambio y Fuera, un podcast con Santiago Taboada.